Acompañen sus Biblias y hoy vamos a estar terminando el libro de Éxodo, Éxodo 35, Éxodo capítulo 35, capítulo 35 al 40. Hoy vamos a estar en 5 capítulos y es un reto, pero vamos a tratar de hacerlo. Éxodo 35 al capítulo 40. Hoy vamos a estar hablando de la última porción del libro de Éxodo. Así que quiero que lo busque y antes de que comencemos, quiero que tomemos un tiempo para orar y pedirle dirección a Dios en la tarde de hoy. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Señor, queremos darte gracias. Gracias por el tiempo juntos, Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de compartir y de estar hoy aquí reunidos alrededor de tu nombre, Señor. Señor, oramos en el nombre de Cristo, que tu palabra sea el centro de esta reunión y que tu gloria sea lo que sea exaltado hoy en medio del servicio, Señor. Señor, oramos para que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, y nos dejes ver a través de esta historia que fue verídica, que fue real, qué es lo que tú nos quieres enseñar hoy a nosotros, Señor. Oramos que tu nombre sea glorificado y que podamos ver a Cristo como nuestra única camino y nuestra única solución al problema que tenemos, que es el pecado. Oramos, Padre, todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, estamos parados ya en el final del libro de Éxodo, capítulo 35 y 40. Y antes de comenzar el capítulo, quiero hacer un pequeño recuento. Y si usted estuvo aquí desde que comenzamos esta serie, hemos estado 29 semanas en el libro de Éxodo. Y cuando comenzamos el libro de Éxodo, la Biblia dice que el libro de Éxodo comienza con un pueblo esclavo en Egipto. Ellos están esclavos y Dios en su gracia decide liberar a este pueblo. Eso lo vemos en los primeros capítulos de Éxodo. Ahora, la pregunta es, ¿cuál fue el propósito de Dios cuando liberó el pueblo de Israel? ¿Cuál era el plan de Dios para liberar el pueblo de Israel? Uno de sus propósitos principales era venir y habitar en medio de su pueblo. Ahora, vemos que a través del libro de Éxodo Dios está haciendo todo para mostrarle a Israel quién es Él, cuáles son sus obras y que Israel lo pueda conocer. Y en el capítulo de la semana pasada, que estuvimos en el capítulo 32 al 34, vemos que Israel se desvía y ellos arman un becerro de oro y dice la Biblia que literalmente estaban alejados de Dios, desviándose de Dios. Porque una de las cosas es que el pecado aleja al hombre de Dios. Ahora, si el libro de Éxodo terminara en el capítulo 34, realmente este libro no tuviera sentido. Porque diríamos, ok, y Dios dijo que iba a cumplir una promesa, ¿y dónde entonces la va a cumplir? Pero en los capítulos de hoy vamos a mirar que Dios, que es un Dios fiel, como decía la canción, que Él nunca falla, que Él cumple siempre lo que promete. Vamos a mirar en los capítulos 35 al 40 que Dios en su gracia decide restaurar a este pueblo. John, pero ellos habían pecado, pero ellos habían traicionado a Dios. Pero era el pueblo de Dios. Era el pueblo al cual Dios le había hecho una promesa. Cuando hablamos del pacto en el libro de Éxodo, cuando usted escuche la palabra pacto, estamos hablando de la promesa de Dios hacia el pueblo. Dios le dijo al pueblo, yo seré tu Dios y ustedes serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ustedes. Quiere decir que todo el libro de Éxodo apunta a que Dios iba a cumplir la promesa de habitar en medio de su pueblo. Capítulo 34 nos mostraba la caída de Israel, pero hoy vamos a hablar de que Dios, escúcheme esto, Dios siempre restaura sus promesas con su pueblo, porque Dios es fiel. El pueblo no, pero Dios es fiel y Dios decide restaurar su pacto, su promesa con su pueblo. Así que hoy vamos a mirar una dinámica bien interesante. Esto parece un sándwich otra vez. Tengo 4 puntos. El primer punto es Dios restaurando a su pueblo. Punto número 2, punto número 3 es cómo el pueblo responde. Punto número 4 es cómo Dios finalmente en el capítulo 40 de Éxodo, Dios cumple lo que había prometido. Dios desciende y habita en medio de su pueblo. Ahora, siempre que hablamos de la restauración de Dios, de que Dios nunca falla, de que Dios siempre es fiel, de que en su gracia Dios decide bendecirnos, la pregunta es, ¿cuál sería
¿cuál debería ser la respuesta del pueblo hacia la gracia de Dios? Y aunque Israel, lo vemos atrás dudando, pecando, fallando, en estos capítulos, Israel es un buen ejemplo para nosotros. Y es que el pueblo de Israel responde a Dios, responde a su restauración con actos de obediencia. Y présteme atención porque esta es básicamente la idea del sermón hoy. Dios restaura al pueblo por medio de su gracia. Y el pueblo responde en obediencia, porque la única manera de disfrutar de los privilegios de la promesa de Dios es por medio de la obediencia. Voy a volverlo a decir. La única manera de que tú disfrutes tu vida cristiana, que tú no la has ganado, la salvación, Dios te la dio por gracia y todas las bendiciones de Dios son por gracia. La única manera de que tú disfrutes la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, las bendiciones de Dios es por medio de la obediencia. La obediencia no te lleva a ganar las bendiciones de Dios, pero sí a disfrutarlas. Sí a sacarles ese jugo, ese provecho para el cual Dios te la dio. Y esta dinámica es la que vamos a ver en Éxodo 35 al 40. Dios restaura a su pueblo para que por medio de la obediencia ellos disfruten de los privilegios del pacto. Y lo primero que vemos en el capítulo 35, versículo 1 al 3, este es el primer punto, es que Dios restaura su pacto con su pueblo. Dios restaura su pacto con su pueblo. Y voy a explicar un poco más de esto. Mira lo que dice capítulo 35, versículo 1 al 3, dice lo siguiente. Versículo 1 al 3 dice: entonces Moisés reunió a toda la congregación de los israelitas y les dijo: estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día será para ustedes un día santo, día completo de reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él, morirá. Versículo 3, no encenderán fuego en ninguna de las moradas de ustedes el día de reposo. Ahora, lo primero que está haciendo Dios y lo primero que Él está haciendo después de la gran caída de Israel es: ok, Moisés, ya que tú oraste hacia mí, ya que intercediste por el pueblo, yo los voy a perdonar. Y lo primero que hace Dios es recordarles el día de reposo. Ahora, ¿por qué Dios les recuerda el día de reposo al pueblo? Porque el día del reposo es una señal del pacto de Dios con su pueblo. Recuerdan que Dios le había dicho al pueblo: ustedes serán mi pueblo, yo los voy a rescatar, yo voy a habitar en medio de ustedes, yo los voy a guiar, yo los voy a proteger, pero ustedes van a guardar el día de reposo. Y el día de reposo era una señal para el pueblo de Dios. Ellos tenían literalmente que apartar un día, en el caso de ellos era el sábado, ellos tenían que apartar un día y no hacer ninguna clase de trabajo. No podían trabajar. Ellos en ese día ellos decían: no abro el negocio, apagaban todo el internet, lo que sea, no trabajaban. Decía: no voy a contestar nada porque es el día del Señor. Y el día del Señor se caracterizaba por 2 cosas, o por muchas más, pero 2 cosas son las que vemos acá. Ellos tenían que descansar y ellos tenían que adorar a Dios juntos. Eso era lo que hacían en día de reposo. Ahora, este día de reposo era la señal del pacto. Quiere decir, Dios les está diciendo: ok, yo los voy a restaurar, pero ustedes deben guardar un día para mí. Y ellos no estaban preguntando: ¿y por qué, Dios? Porque ellos sabían que esta dinámica era la manera de identificarse como pueblo de Dios. Todas las otras naciones, cuando miraban a Israel, decían: allá están los que guardan el día de reposo. Ah, es que ellos son el pueblo de Dios. Y era la manera como ellos se identificaban y decían: como somos tu pueblo, como nos has rescatado, vamos a apartar un día para ti, para adorarte. Ellos guardaban el día sábado. Ahora, esta misma señal del día de reposo y la manera de ellos identificarse tenía una sola razón: ellos eran pueblo de Dios. Hermanos, y Dios restaura a este pueblo y les da esa señal para que ellos respondan en obediencia. En pocas palabras, no era como algo cargado, como que, me toca guardar el día del reposo. No, porque era un recordatorio para ellos: ustedes son el pueblo de Dios. Ustedes fueron rescatados por Dios. Dios es su Señor, Dios es su proveedor, Dios es quien provee para ustedes.
Para mí no es vamos a decirlo así, para mí no es un martirio celebrar un cumpleaños de mis hijos. O para mí no es algo como que, ay, me toca celebrarle el cumpleaños a Angie, ahorita que viene diciembre o cosas así. No es un martirio, ¿por qué? Porque me recuerda que celebrar ese día me recuerda un privilegio que yo tengo. Yo celebro el cumpleaños de mis hijos, el cumpleaños de mi esposa con alegría. ¿Por qué? Porque es un privilegio que Dios me ha dado hijos, me ha dado esposa. Y cuando ellos celebraban el día del reposo, ellos estaban pensando, es un mandamiento, pero es un privilegio. Dios nos ha mandado a hacerlo, pero nos ha mandado a hacerlo para celebrar los privilegios que Él nos ha dado. Y es que ser parte del pueblo de Dios demanda obediencia al Dios del pacto. Quiere decir, Dios nos bendice, pero Él nos bendice y demanda de nosotros obediencia. Hermanos, de la misma manera que Israel tenía que responder a Dios y tenía que identificarse como pueblo de Dios guardando un día, la iglesia también debe hacerlo. Nosotros somos pueblo de Dios. La iglesia es el pueblo de Dios. Y Dios ha enviado a Jesucristo a establecer un nuevo y mejor pacto que el pacto mosaico. Pero en el nuevo pacto, si tú lees el Nuevo Testamento, este día de reposo apuntaba no solamente al nuevo pacto del Señor Jesucristo, sino que apuntaba a una señal mayor. Porque nosotros ahora guardamos el día del Señor. Pastor, ¿y por qué nos reunimos el domingo? Primero, porque es un mandamiento y también es un privilegio. Cuando nos reunimos en domingo, recordamos que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha perdonado y disfrutamos con el pueblo de Dios las bendiciones de Dios. Guardar el día del Señor también es una señal que nos identifica como pueblo de Dios. ¿Tú sabes por qué la gente dice, mira, ya va el evangélico ese? Porque saben que para nosotros el domingo es súper importante. Si eres parte del pueblo de Dios. Si tú ves el domingo como una señal de que tú eres parte de su pueblo. La respuesta de los israelitas fue guardar el día del reposo por todas las bendiciones que Dios había traído por medio de este pacto. La respuesta de la iglesia debe ser guardar el día del Señor por todas las bendiciones que Él ha traído por medio de un nuevo pacto a través de Jesucristo. Hermanos, y la pregunta hoy es, si tú alzas la mano y te identificas como pueblo de Dios, la pregunta es, ¿cuál es tu respuesta frente al día del Señor? ¿Qué es lo que tú piensas frente al domingo? ¿Tú piensas que es opcional o que realmente es un mandato de Dios? ¿Tú piensas que realmente es una bendición reunirnos acá o piensas como que, bueno, tengo que ir? Escúchame, ¿cuál es tu respuesta cuando Dios te manda a guardar este día? Cuando Dios literalmente en su palabra está llamándonos en el Nuevo Testamento a reunirnos el domingo para adorarlo a Él, para descansar. ¿Cuál es tu perspectiva del domingo? ¿Es un día importante para ti? ¿Está dentro de tus prioridades para adorar al Señor? Porque déjame decirte algo. Si tú dices que eres pueblo de Dios, si tú dices que eres un creyente, si tú dices que eres parte de la iglesia de Dios y no ves el domingo con la seriedad que Dios lo ve, realmente tendrías que revisar cuáles son tus prioridades, si es Dios o es otra cosa. La respuesta de la iglesia debería ser la misma que Israel. Deberíamos sentir un gozo, un privilegio de reunirnos los domingos y adorar a Dios y descansar para el Señor y recordar todas las bendiciones que Él nos ha dado. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Señor. ¿Saben quiénes se congregan el domingo en las iglesias? ¿Saben quiénes se congregan? Los cristianos. Eso lo saben hasta los que no van a la iglesia. Una vez venía conduciendo con mi hijo y él me dijo, Dad,
cuando tú eras pequeño ibas el domingo a la iglesia. Yo le dije, no iba a la iglesia. ¿Por qué? Porque no era creyente. Porque en mi niñez el domingo no era importante para mí. El domingo era el día de hacer mercado, bueno, no digo de lavar el carro porque no teníamos carro, pero de hacer mercado, de hacer otra cosa, pero el domingo no era importante, porque no éramos creyentes. Y la pregunta para ti hoy es, si eres parte del pueblo de Dios, piensa, ¿cuál es tu perspectiva frente al día del Señor? ¿Hay algo más importante que el día del Señor? ¿Hay algo que tú realmente estés valorando más? ¿O tú ves realmente guardar el día del Señor como una señal de identificarte y decir, yo me congrego porque soy parte del pueblo de Dios? Es un mandamiento, pero es un privilegio también. Y es la manera en que respondemos a la gracia. No vamos a ser salvos por congregarnos, pero nos congregamos porque Él nos ha salvado. Nos congregamos porque Él nos ha perdonado. Nos congregamos porque todo lo que tenemos y todo lo que Él ha permitido y la restauración que ha traído a nuestras vidas, Él nos la ha dado. Y por eso nos congregamos, para adorarlo, para celebrar, para decirle, Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu pueblo. Otra de las maneras en que el pueblo respondió fue que el pueblo muestra una generosidad de corazón. Mira lo que dice versículo 4, capítulo 35, versículo 4 al 9. Dice lo siguiente: Moisés habló a toda la congregación de los israelitas y les dijo, esto es lo que el Señor ha ordenado. Tomen dentro de ustedes una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia. Versículo 8, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de onís y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Ahora, vemos que en los versículos 4 al 9 Moisés habla a la congregación y los manda a traer una ofrenda. Les dice, hey, vamos a reunirnos y vamos a traer una ofrenda. Y hay un detalle que Moisés dice en el versículo 4. Dice, todo aquel que sea de corazón generoso. Quiere decir que la ofrenda que estaba levantando Moisés era para la edificación del tabernáculo. Ellos estaban edificando el tabernáculo y Moisés llama al pueblo a que ellos lleven una ofrenda y dice, todo aquel que sea de corazón generoso. Moisés no está obligando al pueblo. Moisés no está diciendo, hey, está manipulando o cosas así. Él está apelando a una generosidad puesta en el corazón. Versículo 10, también Moisés dice, todo hombre hábil de entre el pueblo, venga y haga todo lo que el Señor ha ordenado. Ahora, uno ve el versículo 4, el versículo 10, literalmente, ¿saben qué está diciendo Moisés? Hey, necesito que pongan sus recursos para la obra de Dios. Las ofrendas hablaba de los recursos que ellos tenían y el servicio hablaba de su tiempo. Y Moisés les estaba diciendo, hey, les está haciendo un llamado al pueblo para que ellos se involucren de esta manera. Y es increíble cómo el pueblo responde. Versículo 21 al 22. Mire la respuesta del pueblo. Versículo 21 dice, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor. Y especifica para qué, ¿no? Dice, para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Versículo 22. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes y toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Ahora, la generosidad de este pueblo, la generosidad de las ofrendas, se identifican bien en el capítulo 35. Es una manera en cómo ellos responden en obediencia al llamado de Dios. Recuerden que el tabernáculo estaba siendo construido y recuerden otra cosa, que siempre me gusta recordar esto. Todo lo que Moisés les estaba pidiendo que trajeran a la edificación del tabernáculo
era porque Dios previamente se los había dado antes de salir de Egipto. Quiere decir, Dios no está pidiendo nunca recursos que no son de Él. Siempre nos demanda a poner al servicio de su obra recursos que Él previamente nos ha dado. La generosidad de las ofrendas del pueblo fueron una respuesta de obediencia a la orden de Dios dada por Moisés. Y hay algunas características en el capítulo 35. Estas ofrendas eran evidencia de un corazón impulsado por Dios. Versículo 21. Estas ofrendas eran una muestra de un corazón generoso. Versículo 22. Estas ofrendas eran una muestra de un corazón dispuesto a distribuir para la obra del Señor. Versículo 24. Estas ofrendas eran una muestra de un corazón voluntario. Versículo 29. Quiere decir que ninguno de ellos estaba siendo manipulado y obligado a hacerlo. De hecho, en el capítulo 36, versículos 5 al 7, dice que el pueblo traía más de lo que Moisés les había pedido. Y Moisés, que es un buen pastor, que es un buen líder, que no es un pastor del evangelio de la prosperidad, tú sabes lo que estoy hablando. Moisés no estaba diciendo, oh sí, traigan más, traigan más. No, no, no. Moisés, capítulo 36, versículos 5 al 7, le dice al pueblo, ¿saben qué? No traigan más, porque esto es necesario, esto es suficiente para la edificación del tabernáculo. Moisés era un hombre serio al frente, un buen administrador de los recursos de Dios y los recursos del pueblo de Dios. Moisés no estaba manipulando a la gente. Y yo sé que cuando hablamos de los recursos, inmediatamente brinca a nuestra mente todas aquellas iglesias donde se basan solo en el dinero, donde están diciéndole a la gente que si dan dinero Dios le va a dar más. Pero realmente no es esto lo que está enseñando este texto. Este texto no es para manipular a la gente para que dé dinero para la iglesia. Este texto es para dejar ver que la generosidad es una manera, es un espacio donde Dios nos invita a ser partícipes de su obra. Y obviamente el énfasis de la Biblia siempre es que el ofrendar a Dios debe ser algo voluntario, debe ser algo del corazón. De hecho, el mismo apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 7 al 8, 2 de Corintios 9, 7 al 8, dice lo siguiente: que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Quiere decir que esta ofrenda fue levantada, pero venía de un corazón agradecido con el Señor, de un corazón generoso, impulsado desde adentro. Dios impulsa el corazón de su pueblo a participar en su obra por medio de la generosidad. Otra señal de la obediencia del pueblo no solamente tenía que ver guardando el día del Señor, sino tenía que ver con su generosidad. Un corazón generoso dado por Dios, un corazón comprometido con la obra de Dios, un corazón voluntario que no da de mala gana ni por obligación. Quiere decir, hermanos, que honestamente la generosidad es un privilegio que Dios nos da. Él nos da el privilegio de participar en su obra, proveyéndonos lo que necesitamos, y nos hace un llamado a participar de la edificación de su obra por medio de la generosidad. La generosidad era una marca de un corazón agradecido con Dios, de un corazón comprometido con la obra de Dios. Y yo quiero decir algo. Una de las marcas de Celebration Baptist Church es su generosidad. Y el énfasis de nosotros y el énfasis de toda la iglesia siempre es llevar a la gente a que voluntariamente, generosamente sean movidos primero por ver la gloria de Dios en Cristo y ellos puedan entender de que dar es un privilegio para la edificación de la obra de Dios. Y una de las cosas que cuando hacía este sermón pensaba y decía, Señor, gracias, porque si hay algo que vemos en esta iglesia es la generosidad. No solamente del lado anglo, pero también del lado hispano. Y es algo que Dios nos ha bendecido. Gracias a Dios, la generosidad del pueblo de Celebration no solamente impacta a nuestra comunidad adentro,
también impacta a la comunidad de Tallahassee hacia afuera. Durante esta temporada estaremos entregando más o menos 300 regalos, 670 cajas de comida. Vamos a estar apoyando a otras personas en temas de benevolencia. Y yo digo, Señor, gracias porque la generosidad en esta iglesia es una marca que vemos constantemente. De hecho, uno de los reportes que hacemos a fin de año es mostrarle a la iglesia todo lo que hemos podido realizar para el avance del evangelio y por medio de su generosidad. Porque, hermanos, queramos o no, nuestra generosidad, aunque es un llamado de Dios, también es un privilegio que Dios nos da. Es un privilegio que Dios nos da, de que nosotros podamos generosamente aportar al reino de Dios y que la iglesia donde estamos maneje los recursos para que el evangelio avance. Ese es el modelo de la iglesia de la Biblia. Ahora, nunca queremos manipular a nadie para que vaya en contra de lo que el Espíritu Santo está haciendo en su corazón, porque el texto lo dice. Dios ama, dice acá, perdón, lo perdí. Dios ama al que da con alegría. Quiere decir, la generosidad tiene que ser un fruto que viene de adentro, no una manipulación desde la predicación. Es por eso que nos enfocamos en exaltar a Cristo, en mostrar a Cristo lo glorioso que es, todo lo bueno que Él ha sido con nosotros, y nosotros descansamos que es el Espíritu Santo que mueve a la iglesia a ser generosos, a aportar para la obra de Dios. Pero esta es una buena oportunidad para que te preguntes, ¿es la generosidad una marca en tu vida cristiana? Y no estoy hablando tanto del dinero, porque escúchame, la cantidad de dinero no determina una generosidad bíblica. Tú puedes estar dando cantidades de dinero a la iglesia, pero escúchame, si lo haces de mala gana, no es lo que Dios quiere para nosotros. Dios quiere primero que entendamos todo lo que ha hecho por nosotros y podamos responder con gratitud y generosidad. Quiere decir, si nuestra generosidad no es impulsada por Dios, no es la generosidad que Dios quiere para su pueblo. Dios quiere una generosidad libre, alegre, de corazón y, lo más importante, voluntaria, no por obligación, dice el texto. Ahora, otra de las maneras como el pueblo está respondiendo a la gracia de Dios, no solamente es guardando el día del Señor, no es solamente a través de la generosidad, pero también es a través del servicio. Recuerdan que les había dicho que en el versículo 10 Moisés no lo llama solo a poner sus recursos para la obra de Dios, sino lo llama a poner de su tiempo. Capítulo 35, versículo 30 al 35. Mire lo que dice este versículo. Capítulo 35, versículo 30 al 35. Dice, entonces Moisés dijo a los israelitas, miren, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa. Versículo 34. También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador, de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creados de diseños. Ahora, Moisés no solamente está llamando al pueblo a responder en obediencia, guardando el día del Señor por medio de sus ofrendas, sino también a través de su servicio. Y lo interesante es que Dios mueve el pueblo a la generosidad, pero Dios también mueve a su pueblo al servicio. Y dice que Dios llamó a estos hombres, Bezalel y a Oliab, me los grabé porque dije, siempre que estoy predicando de Éxodo, a veces estos nombres me confunden, pero dije, me los voy a grabar, Bezalel y a Oliab. Y Dios los llama y dice que Dios los llama y Dios los capacita. Y Dios les dice qué es lo que ellos tienen que hacer. Y Dios les dice, esta es la manera que yo quiero que sirvan en mi obra. Ahora, Dios los capacita para toda buena obra. Y el versículo 1 del capítulo 36
dice que ellos debían hacer todo conforme a lo que el Señor les había ordenado. Quiere decir, Dios llama, Dios capacita y Dios da las instrucciones de lo que tienes que hacer. Esa es la manera como servimos en el cuerpo de Cristo. Nosotros no nos llamamos a nosotros mismos, ni nosotros nos capacitamos a nosotros mismos. Dios nos llama, Dios nos capacita y nos dice lo que tenemos que hacer. Todo el capítulo 37 hay instrucciones. No lo vamos a leer porque está bien largo. Y básicamente lo que vemos es que el pueblo pone su servicio y se centra en la construcción del tabernáculo, de las cosas que van adentro. Capítulo 37, del versículo 1 al 29, ellos construyen el arca, versículo 1 al 9, la mesa de madera de acacia y sus utensilios, donde ponían el pan de la presencia, versículo 10 al 16, el candelabro de oro, versículo 17 al 24, y el altar de incienso, versículo 25 al 29. Quiere decir, todo el capítulo 37, ellos están dedicados al servicio y a construir lo que iba dentro del tabernáculo. Ahora, capítulo 38, versículo 1 al 20, dice que el pueblo después se dirige y después de que hacen lo de adentro, ellos comienzan a hacer todo lo que rodeaba el tabernáculo. Quiere decir el altar del holocausto, versículo 1 al 7, la pila de bronce, versículo 8, y el atrio del tabernáculo, versículo 9 al 20. Ahora, versículo 21 al 31 del capítulo 38, dice que ellos sumaron el costo de los materiales. Y dos veces en este capítulo 38, versículo 21 al 22, dice, todo se hizo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Ahora, hay una frase que se repite constantemente. Dios llama a estos hombres, Dios les dice, ustedes son los que van a servir, ustedes son los que van a supervisar, Dios los capacita, pero constantemente en el capítulo 36, 37 y 38 dice, todo se hacía conforme a lo que hablaba el Señor. Llegamos al capítulo 39 y finaliza el capítulo 39 mostrando que ellos realizan las vestiduras sacerdotales. Ahora, en el capítulo 39, versículo 43, dice que Moisés examinó toda la obra del pueblo y que vio, y esto es increíble, capítulo 39, versículo 33, dice 43, dice 39, 43, dice, Moisés examinó toda la obra y vio que la habían llevado a cabo tal como el Señor había ordenado, así lo habían hecho. Y Moisés literalmente los bendijo. Es como que ellos están haciendo todo conforme a lo que Dios había dicho, y Moisés dice, ok, ellos dicen, mira Moisés, te presentamos lo que hicimos. Moisés le da el visto bueno y dice Moisés, todo está hecho conforme a la palabra de Dios. Y dice el versículo 43 del capítulo 39 que Moisés bendijo la obra del pueblo. Ahora, hermanos, Dios llama a su pueblo a servir y lo capacita para que sirvan conforme a su palabra. Y hay algo que vemos acá. El servicio en la iglesia es un llamado de Dios. Es un privilegio que Dios nos da. Escúchame, cada vez que nosotros estamos diciendo, hey, necesitamos que sirvan en esto, necesitamos voluntarios en esto, honestamente, hermanos, servir en la iglesia es un privilegio dado por Dios. Porque Él es el que nos llama a servir. Él es el que nos capacita para servir. Mira, si tú sientes que eres un bueno para nada y piensas así, como que yo no sirvo para nada, John, eres un buen candidato para servir en la iglesia. De verdad. Porque Dios te va a capacitar. Ninguno de los que servimos en la iglesia servimos en nuestras propias habilidades. De hecho, para los que no saben, y esto es para los que no saben, muchos de los que sirven en la iglesia dicen, pastor, yo no sé ni cómo ahora tengo ese deseo de hacerlo. Es que me gusta servir, anhelo servir. Porque el servicio es un llamado de Dios. Es una invitación de Dios. Dios llama a su pueblo y te hace parte de su obra. Escúchame, Dios no necesita de nuestro servicio. Él pudiera hacer su obra solo. Dios hizo toda la creación, ¿verdad? ¿Tú crees que Él no hubiera podido hacer el tabernáculo solo? Dios hace así y el tabernáculo está mejor hecho. Pero Dios le da la oportunidad a su pueblo de servir. Porque Dios nos quiere hacer parte.
Dios se deleita cuando el pueblo de Él responde a su llamado. Y voy a decir por qué. Porque cada cosa que tú haces para Dios, realmente la haces por Él. ¿Me hago entender? Cada vez que sirves y de pronto estás cantando y te bajas y tú dices, yo no canto ni en el baño. Bueno, Dios lo hizo. Gloria a Dios por eso. Cada vez que haces algo para el Señor, estás dándole gloria a Él. Porque es Él quien te ha llamado, es Él quien te ha capacitado. Es un privilegio servir en la obra de Dios. Si a mí me llamaran a barrer y a trapear en la Casa Blanca, uno diría, uy, voy a conocer la Casa Blanca. Pero servir a Dios es un mayor privilegio. Voy a decir esto y espero que lo tomes con madurez. Servir a Dios es más importante que tu trabajo. Servir a Dios es más importante que tu posición. Servir a Dios es más importante que todo lo que tú puedes hacer. Porque es el Rey que nos está llamando a ser parte de la obra que Él está haciendo por medio de su pueblo. Y hay algo interesante, y es que constantemente está diciendo, ellos hacían todo conforme a lo que el Señor decía. Hermanos, y uno dice, John, ¿y cómo nos va a capacitar Dios para servir? Yo recuerdo que hace muchos años, cuando sentí el deseo de predicar, yo llegué a la iglesia, era como un poquito arrebatado yo, ¿no? Bueno, ahora todavía lo soy, pero bueno, en esa época más. Yo llegué a la iglesia y venía de una época, tenía como 20, 21 años. Fue hace poco realmente, pero venía yo de una época de alcoholismo bárbaro, tremendo. Yo, si había que celebrar algo, tomaba, y si estaba triste, tomaba también. Era un alcohólico y Dios me sacó de allá. Y cuando llego a la iglesia, lo primero que yo siento en el primer mes era, yo quiero predicar. Pero yo todavía iba los domingos como con mis tragos en la cabeza. Eso fue hace 15 años. Y algunos están haciendo cuentas, 22, 15, ok. Y lo que yo digo es, yo llegué como un borracho rescatado a la iglesia y Dios puso un deseo de predicar en mí. Ahora, ¿cómo iba a hacerlo? Y recuerdo que le dije al pastor, mira, yo quisiera hacer esto, pero no tengo ni idea. Yo lo único que sé hacer es emborracharme y no sé, vivir en el mundo. Y él me dijo lo siguiente, John, Dios te va a capacitar. Y obviamente yo le dije, ok, pero ¿cómo lo va a hacer? Y no olvidaré jamás lo que él me dice. Me dice, la manera en que Dios nos capacita es por medio de su palabra. Porque si la palabra de Dios no es suficiente para capacitarte, nada lo es. De hecho, constantemente en capítulo 37, 38 y 39 vemos que están diciendo, y ellos hacían todo conforme a lo que Dios había dicho. Quiere decir, Dios nos llamó a Bezalel y a Aholiab y le dijo, miren a ver cómo hacen un tabernáculo y nos vemos en 40 días. No. Dios literalmente les dio todas las instrucciones de lo que ellos debían hacer. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice que la palabra de Dios es suficiente y capacita al obrero para toda buena obra. Porque realmente Dios nos capacita a través de su palabra. Y cada vez que servimos lo hacemos capacitados por Él a través de su palabra. Es por eso que una persona que está en la palabra va a tener este deseo de servir. Porque va a decir, pero ¿cómo este Dios tan glorioso, tan lleno de misericordia, que me rescató, que tuvo gracia, cómo no le voy a servir? Si me salvó, me perdonó y está haciendo una obra y yo ahora quiero poner mi servicio para Él. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 10 al 11, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento y otro edifica sobre él. Pero que cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Otra cosa que vemos en la construcción del tabernáculo es que nadie podía poner otro fundamento.
Nadie podía sacarse de la manga y decir, Dios, yo tengo otras instrucciones. No, Dios ya había dado las instrucciones. De hecho, el apóstol Pablo, me gusta este versículo, dice, pero cada uno tenga cuidado de cómo edifica encima. Hermanos, Dios nos llama a servir y Dios nos capacita, pero ten cuidado cómo quieres servir. Porque los que servimos a Dios no podemos servir a Dios a nuestra manera. Debemos servir a Dios a su manera. Y Dios ha establecido la iglesia, y la iglesia es el elemento de Dios para escoger, para poner, para guiar, para enseñar, para capacitar. Ten cuidado de cómo quieres servir a Dios. De hecho, esto es un evento un poco vergonzoso, pero como yo tenía ganas de predicar en esa época, y el pastor me dijo literalmente, tienes que leer, tienes que capacitarte, bla, 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 ya se podrán imaginar mi espíritu de sumisión, ¿no? Y yo dije, no voy a esperar a eso. Y lo primero que hice, estoy hablando con un mes de convertido, mira lo arrogante que era. Con un mes de convertido monté un estudio bíblico en mi casa. Y hacíamos limonada ahí con sándwich de pan y queso y cosas así. Y comencé a predicar la palabra sin preparación, sin conocimiento y sin estar literalmente guiado por la congregación. Y yo me acuerdo que en un sermón, y yo tenía el grupo y creció el grupo. De hecho me acuerdo que iba un abuelito que era gitano. Y él se fumaba un cigarrillo grandísimo y decía, lo voy a pagar mientras entro al servicio. Y él entraba, yo predicaba y después volvía y salía y lo prendía. Y yo recuerdo que él iba a esas reuniones que yo hacía. Pero eran reuniones que yo hacía sin ninguna sumisión, sin ninguna capacitación, porque yo quería servir a Dios a mi manera. Era como que no me importa la iglesia, yo lo voy a hacer como yo quiera, punto. Vemos en Éxodo que Dios llama, Dios capacita, pero ellos tenían supervisores como, se me olvidó el nombre, ¿ves? Bezalel, Aholiab y Moisés. Era una especie de servicio en un ambiente de una congregación que hacía las cosas conforme a la palabra de Dios. Nadie podía hacerlo como quisiera. De hecho, era peligroso edificar el tabernáculo sin tener en cuenta las instrucciones de Dios, porque era la manera como Dios había establecido. Si eres parte del pueblo de Dios, y no voy a decir que alces la mano, si eres un creyente, escúchame, no tienes ninguna excusa para servir a la iglesia. No estoy hablando que si tú eres nice en la comunidad, gloria a Dios por eso, pero estoy hablando de que los dones que Dios te ha dado es para el servicio de su obra, de la iglesia. Si eres parte del pueblo de Dios y quieres hacer la obra de Dios, ten mucho cuidado de no tener en cuenta su fundamento, de no tener en cuenta su palabra, no solo como el fundamento, sino como lo que te va a capacitar para servir al Señor. Servimos a Dios porque nos ha llamado, servimos a Dios porque Él nos capacita, pero lo más importante, servimos a Dios conforme al fundamento que Él ya ha establecido, que es la palabra de Dios. Por último, Dios habita en medio de su pueblo. Y mire lo que dice capítulo 40. Capítulo 40 dice lo siguiente. Entonces el Señor habló a Moisés y le dijo, el primer día del mes, primero, levantarás el tabernáculo de la tienda de reunión. Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás la mesa y pondrás en orden lo que va sobre ella. Y meterás también el candelabro y colocarás encima sus lámparas. Asimismo pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio. Y colocarás la cortina de la entrada del tabernáculo. Versículo 6. Pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de la tienda de reunión. Después colocarás la pila entre la tienda de reunión y el altar y pondrás agua en ella. Pondrás el atrio alrededor y colgarás el velo a la entrada del atrio. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ahora, termina el libro de Éxodo
y el pueblo termina la construcción. Ellos presentan la obra a Moisés. Dios le dice a Moisés: consagra todo lo que han hecho, porque lo hicieron conforme a mi palabra. Moisés consagra, dice que Dios, que es consagrado, que es apartado para el Señor. Pero lo interesante es que en el versículo 1, Dios manda a Moisés a erigir el tabernáculo el primer día de la semana. Y le dice: el primer día de la semana harás esto. Ahora, si vamos a Éxodo capítulo 12, versículo 2, vemos que cuando el pueblo iba a salir de Egipto y cuando era la Pascua, Dios dijo: esto lo haremos el primer día de la semana. Y este era un patrón que usaba Dios para que el pueblo recordara de que había un nuevo comienzo. Éxodo capítulo 12, versículo 2, ellos salieron de Egipto el primer día de la semana, recordándole al pueblo: hay un nuevo comienzo. Éxodo capítulo 40, erigieron el tabernáculo el primer día de la semana, recordándole al pueblo: vendrá un nuevo comienzo. Era porque Dios iba a descender y iba a habitar en medio del pueblo. Moisés es quien levanta el tabernáculo, él consagra todo. Éxodo 40, versículo 16 dice: conforme a lo que el Señor había mandado. Ahora, Dios cumple el propósito por el cual rescató a su pueblo. Y mire la manera como finaliza Éxodo 40, versículo 34, dice: después de que el pueblo construyó y Moisés consagró la obra del pueblo y Dios la aprobó, Éxodo 40, 34 dice: entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Moisés no podía entrar en la tienda de reunión porque la nube estaba sobre ella y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Y en todas sus jornadas, cuando la nube se alzaba de sobre el tabernáculo, los israelitas se ponían en marcha. Versículo 37. Pero si la nube no se alzaba, ellos no se ponían en marcha hasta el día en que se alzaba. Porque en todas sus jornadas la nube del Señor estaba de día sobre el tabernáculo y de noche había fuego allí, a la vista de toda la casa de Israel. Ahora, versículo 34 al 38 nos muestra que Dios cumple el propósito por el cual rescató al pueblo. Dios rescató al pueblo para habitar en medio de ellos. Versículo 34 al 38 dice: Dios desciende y la gloria llena el tabernáculo. Dios habita en medio de su pueblo. Un pueblo que fue rescatado, perdonado, restaurado por Dios. Un pueblo que fue literalmente llamado a responder y ellos respondieron en una actitud de obediencia para servir a Dios y disfrutar de su presencia. Pero al final dice que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. Versículo 35. Pero Moisés no podía entrar en la tienda de reunión. Hermanos, Dios cumple el propósito de habitar en medio de su pueblo. Y aunque Dios habitó en medio de su pueblo, Israel no tenía un acceso directo a la presencia de Dios. Moisés tenía un acceso limitado a la presencia de Dios. Y la pregunta es: ¿por qué? Porque este patrón de que por medio de la obediencia ellos iban a disfrutar de los privilegios del pacto, que era la presencia de Dios, era consistente con Éxodo 40. Porque la obediencia de Moisés no fue perfecta y la del pueblo tampoco. Quiere decir que aunque ellos disfrutaban de la promesa de Dios, no disfrutaban completamente de la promesa de Dios. Porque la obediencia de Moisés no fue suficiente y la obediencia del pueblo tampoco. Ahora, la gran noticia para nosotros, o la buena noticia para nosotros, es que hay alguien mayor en obediencia que Moisés, que sí nos permite entrar y disfrutar plenamente de la presencia de Dios. Hebreos 3 al 6 dice lo siguiente: Jesús ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir más tarde. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros,
si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Hebreos 3, 3 al 6. Hermanos, quiere decir de que aunque el pueblo pudo disfrutar de la promesa de Dios, no pudo disfrutar completamente de la presencia de Dios. Porque la obediencia de Moisés y la obediencia del pueblo no era suficiente. Cristo vino y obedeció perfectamente para que ahora por medio de la fe nosotros podamos disfrutar mejor de la presencia de Dios. Dice la Biblia literalmente que Cristo ha abierto un camino para que nosotros por la fe disfrutemos directamente de la presencia del Señor. Un deleite, un disfrute mayor que el de Israel, mayor que el de Moisés. Y es porque Dios nos ha restaurado por medio de Cristo para que disfrutemos de su presencia y los privilegios de su pacto a través de una obediencia de corazón guiada por su Espíritu Santo. La obediencia no nos salva, pero nuestra obediencia nos lleva a disfrutar de las bendiciones que Dios nos ha dado por medio de la salvación. Ahora, sin embargo, nuestra obediencia no es una obediencia perfecta. Y todo el acceso que tenemos a la presencia de Dios es por la obediencia de Cristo. Es por su obediencia perfecta. Y es por eso que lo que no pudo hacer Moisés y lo que no pudo hacer Israel, Cristo lo hizo por nosotros. Cristo obedeció por nosotros y nosotros ahora podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia por medio de la obediencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay un versículo en Apocalipsis que dice que al final habla de la presencia de Dios, Apocalipsis 22:3. Y mire lo que dice Apocalipsis 22:3. Dice, ya no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero estará allí, quiere decir en medio de su pueblo, y sus siervos le servirán. Quiere decir de que al final de todo, cuando todo termine y Cristo regrese, nosotros vamos a poder disfrutar de esta promesa de una manera plena y completa. Porque el trono de Dios y del Cordero estará en medio de nosotros. Y nosotros podemos disfrutar del Señor para siempre. Vamos a orar. Señor, te damos tantas gracias por tu palabra. Y gracias por lo que tú permites, Dios, que nosotros podamos entender. Señor, yo quiero darte gracias porque a través de nuestro Señor Jesucristo, tú has abierto un acceso, un camino para que podamos nosotros confiadamente entrar a tu presencia y disfrutar de quién tú eres, Señor. Señor, nosotros oramos y te damos gracias porque aunque nuestra obediencia no es la que nos permite tener acceso a tu presencia, la obediencia es el medio por el cual nosotros podemos disfrutar de todas las bendiciones que tenemos en Cristo, Señor. Señor, te pedimos que a través de tu Espíritu examines nuestros corazones y nos dejes ver cómo estamos respondiendo a tu gracia, cómo estamos respondiendo a esa restauración que tú nos has dado por medio de Cristo, Señor. Déjanos ver cómo nosotros realmente estamos manifestando una respuesta a todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. No nos permitas ver la obediencia como un requisito, pero permítenos ver la obediencia como un fruto por el cual disfrutamos de lo que tú nos das, Señor. Señor, ayúdanos a arrepentirnos, a confesar delante de ti, Señor. Nuestra vida quizás no consciente de que todas estas bendiciones las disfrutamos en un ambiente de obediencia. Señor, enséñanos a que nuestra obediencia no es algo que tú nos hayas capacitado para hacer. Es algo que tú ya nos has capacitado para hacer. Una de las razones del nuevo pacto es que tú nos has dado un nuevo corazón. Un corazón donde has escrito tu ley. Un corazón donde lo impulsas constantemente a que podamos vivir cada vez más para ti, Señor.
Señor, ayúdanos a responder a tu gracia conforme a tu palabra. Ayúdanos a responder a tu gracia conforme a lo que tú dices, Dios. Señor, nosotros queremos realmente adorarte y deleitarnos en el gran privilegio que tenemos, y es tener una relación de pacto, una relación de confianza contigo, Señor. Tú te has comprometido a ser fiel y nosotros somos bendecidos por eso. Pero muévenos desde el corazón, Señor, a poder responder a tu gracia y a disfrutarla por medio de nuestra obediencia, Señor. Señor, ayúdanos a que tu Espíritu nos guíe y aplique este sermón en la manera que tú quieres guiarnos. Y déjanos ver cuáles son las áreas, Dios, que son quizás en las que tú nos estás llamando a rendir hoy, en las que tú nos estás llamando a confesar hoy, Señor. Señor, te damos gracias por tanta claridad en tu palabra. Gracias porque tú no nos llamas a algo de lo cual tú no nos instruyes primero. Tú nos instruyes, Dios, y nos marcas el camino. Gracias por tu Santo Espíritu habitando dentro de nosotros, Señor, que es quien nos guía y nos da el poder para poder obedecerte. Pedimos, Señor, que nos lleves a ser una iglesia cada vez más comprometida con tu obra, Señor. Que nosotros podamos ver que tu gracia nos impulsa, que tu gracia nos da ese ánimo de seguir, Señor, de seguir viviendo para ti, Dios. Te doy gracias porque eres un Dios fiel, eres un Dios que cumple tus promesas, Señor, y nosotros somos testigos de esto. Somos testigos que de la misma manera que has cumplido para el pueblo de Israel, tú también has llevado a cabo el cumplimiento de tus promesas en Cristo para nosotros. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.